En fundamentos de matemáticas, vamos a ver el tema razones y proporciones. Vamos a empezar por el subtema tanto por ciento o porcentaje. Por medio de este símbolo representas el porcentaje. Por ejemplo, si tú quieres saber el 50%, es que de 100 partes tomas 50. Estamos tomando como base el 100, pero puede ser cualquier número. Cualquier número que tú quieras tomar un porcentaje por decir. Si quieres calcular el 30% de cualquier número es muy sencillo. Ese número lo divides entre 100 y lo que te resulte lo multiplicas por 30, sería el 30% de ese número. Vamos a ver unos ejemplos usando este método del tanto por ciento. Dice el primero, hallar el 30% de 10. Vas a escribir número y el símbolo de porcentaje. Es para alinear y tener cierto orden. Aquí van los números y aquí van los porcentajes. Entonces aquí 10 sería el 100%. Tienes 30 y aquí sería el número que vas a buscar. Entonces vas a encontrar el número más lejano del x, que es 100%, con la finalidad de multiplicar los más cercanos y dividir entre el más lejano. Entonces sería x igual a 10 por 30%, 10 por 30% sobre 100, o entre 100. Aquí tienes que multiplicar, pero antes eliminas los porcentajes. Después multiplicas 3 por 1, 3, y agregas 2 ceros. Este 100 nomás lo recorres. El 0 se va con este 0 se va con este 0 y te queda 3 sobre 1, y 3 sobre 1 es 3. Quiere decir que 3 es el 30% de 10. Como observa, estoy utilizando números pequeños y números cerrados para que entiendas el concepto. Pero si son otros números que no son pequeños ni son números cerrados, tienes que hacer la multiplicación normal y la división normal, como siempre lo haces en tu ciclo escolar. Vamos a ver el segundo ejemplo. Dice calcular el 20% de 20. Igual notas número y porcentaje. Aquí ya 20, que es el 100%. El 20% va aquí abajo del porcentaje y aquí estoy, que es el número que vas a buscar. Sería x igual a 20 por 20% sobre 100. Es el número más lejano, sobre 100%. Ahora multiplicas 2 por 2, 4, y agregas 2 ceros. Aquí recorres el 100. Aquí se eliminan los porcentajes. Entonces se va 0 con 0, 0 con 0 y 4 sobre 1 es 4. Quiere decir que 4 es el 20% de 20. Vamos a ver otros ejemplos para que te quede más claro el concepto y cómo resolver estos ejercicios del tanto por ciento. Por ejemplo, aquí dice, ¿de qué número 20 es el 10%? Entonces aquí tienes que 20 es el 10%. El número que tú vas a buscar es el número original que representa el 100%. Entonces igual buscas el más lejano. Entonces sería x igual, los más cercanos, que es 20 por 100%. Entre 10, perdón, no sobre 10. Igual se eliminan los porcentajes, multiplicas 2 por 1, 2, y agregas 1, 2 y 3 ceros, y recorres el 10. Se va un 0 con un 0. 200 entre 1 es igual a 200. Entonces 200 es el número original. El siguiente caso ya es el último, que dice, ¿de qué número 20 es el 4%? Igual anotas número y porcentaje. Entonces ahora 20 es el 4%. Sería igual que en el ejemplo 3 o anterior. Entonces tú vas a buscar el número cual representa el 100%, por eso x va abajo del número y el 100% en esta parte. Igual, x igual, los números más cercanos, que es 20 por 100%, entre el 4%, que es el más lejano. Ahora 2 por 1, 2. Agregas 3 ceros, 1, 2, 3. Recuerdas el 4. Ahora quedaría aquí 2000 entre 4. Sería igual a 500. ¿Por qué? Porque 500 por 4 es 2000. Entonces 500 es el número original.
Entonces, 20 es el 4% de 500. Espero te haya quedado claro este concepto. Nos vemos hasta la siguiente emisión. No se te olvide darme un like, suscribirte a mi canal. Hasta la vista. Chao.